La filosofía estoica nació hace más de 2000 años, en una época marcada por guerras, cambios políticos e incertidumbre. Y quizá por eso sus ideas siguen resultando tan actuales. El estoicismo no surgió como una filosofía destinada únicamente a los estudiosos, sino como una forma práctica de aprender a vivir mejor, mantener la serenidad ante las dificultades y distinguir aquello que podemos controlar de aquello que está fuera de nuestro alcance. La historia comienza alrededor del año 300 antes de nuestra era, en Atenas. Su fundador fue Zenón de Sitio, un comerciante nacido en la isla de Chipre que llegó a la filosofía después de experimentar un acontecimiento que cambiaría su vida. Según una antigua tradición, Zenón perdió gran parte de sus bienes tras un naufragio. Al llegar a Atenas, contempló a Sócrates en las obras de algunos filósofos y quedó profundamente impresionado por su manera de entender la vida. Se cuenta que preguntó dónde podía encontrar hombres semejantes a él, y recibió como respuesta que debía buscar a los filósofos. Zenón comenzó entonces a estudiar diferentes escuelas filosóficas hasta desarrollar su propia manera de pensar. En lugar de enseñar en una escuela cerrada, acostumbraba conversar y enseñar en un espacio público conocido como la Stoa Poikile, o Pórtico Pintado, situado en el centro de Atenas. De este lugar surgió el nombre de estoicismo. Para los estoicos, la filosofía no debía ser simplemente un conjunto de teorías. Tenía que convertirse en una práctica cotidiana. Una persona podía conocer muchos libros y aún así vivir dominada por la ansiedad, la ira, la ambición o el miedo. Para el estoicismo, eso significaba que todavía no había aprendido realmente a filosofar. Una de sus ideas fundamentales era que existen cosas que dependen de nosotros y otras que no. Nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestros juicios y la manera en que respondemos a los acontecimientos están, al menos en buena medida, bajo nuestro control. En cambio, la opinión de los demás, el clima, la fortuna, la enfermedad, la riqueza, la fama e incluso ciertos acontecimientos políticos escapan de nuestro dominio. Esto no significa que los estoicos recomendaran permanecer indiferentes ante todo. Lo que proponían era algo más sutil: no desperdiciar nuestra energía intentando controlar aquello que no podemos controlar. Si una persona pierde su fortuna, por ejemplo, puede lamentarlo, pero no debería permitir que la pérdida destruya también su carácter. Lo verdaderamente importante sería decidir qué actitud adoptar frente a la situación. Después de Zenón, el estoicismo continuó desarrollándose con otros pensadores importantes. Entre ellos destacó Cleantes, quien sucedió a Zenón como líder de la escuela. Cleantes era conocido por su enorme disciplina y por llevar una vida austera. Una tradición cuenta que durante el día trabajaba físicamente para ganarse la vida y por la noche estudiaba filosofía. Aunque algunos detalles de su biografía pueden pertenecer a la tradición legendaria, la imagen refleja perfectamente uno de los ideales estoicos: la filosofía debía demostrarse mediante la conducta. Posteriormente apareció Crisipo de Solos, uno de los personajes más importantes de la primera etapa del estoicismo. Fue un escritor extraordinariamente prolífico y ayudó a organizar y desarrollar muchas de las ideas de la escuela. Los antiguos llegaron a considerar que, sin Crisipo, el estoicismo difícilmente habría alcanzado la forma que conocemos. Su importancia fue tan grande que circulaba una frase entre los antiguos: si Crisipo no hubiera existido, tampoco habría existido la Estoa. Los primeros estoicos defendían además una visión racional del universo. Consideraban que la realidad estaba gobernada por un principio racional, al que llamaban logos. Para ellos, el universo no era simplemente una colección caótica de acontecimientos, sino un orden en el que todo estaba relacionado. De ahí surgió otra idea fundamental: vivir de acuerdo con la naturaleza. Sin embargo, vivir de acuerdo con la naturaleza no significaba simplemente pasar el día rodeado de árboles o abandonar la civilización. Significaba vivir de acuerdo con la razón y aceptar que formamos parte de un universo mucho más grande que nosotros. El ser humano debía comprender su lugar dentro de ese conjunto y actuar de manera virtuosa. Para los estoicos, la virtud era el verdadero bien. La sabiduría, la justicia, el valor y la moderación tenían un valor superior a la riqueza o la fama. Esto resultaba bastante revolucionario. Una persona podía ser extremadamente rica y, al mismo tiempo, ser esclava de sus deseos. Otra podía ser pobre y, sin embargo, poseer una enorme libertad interior.
Con el paso del tiempo, el estoicismo llegó al mundo romano y adquirió una nueva fuerza. Entre sus representantes más famosos encontramos a Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio. Los tres vivieron circunstancias muy diferentes y, precisamente por eso, sus obras permiten observar cómo el estoicismo podía aplicarse a situaciones concretas. Lucio Anneo Séneca nació en Hispania y llegó a convertirse en uno de los hombres más influyentes de Roma. Fue escritor, filósofo, político y consejero del emperador Nerón. Su vida estuvo llena de contradicciones. Poseyó una enorme riqueza mientras defendía la importancia de no depender de los bienes materiales. También estuvo cerca del poder político y conoció sus peligros. Finalmente, acusado de participar en una conspiración, recibió la orden de quitarse la vida. Las cartas y ensayos de Séneca están llenos de reflexiones sobre el tiempo, la muerte, la riqueza, la ira y la tranquilidad. Una de sus preocupaciones más interesantes era que los seres humanos solemos quejarnos de no tener suficiente tiempo, cuando en realidad desperdiciamos gran parte del que tenemos. Para Séneca, la vida no es necesariamente corta, muchas veces somos nosotros quienes la hacemos parecer corta al malgastarla. Epicteto tuvo una vida completamente distinta. Nació esclavo y posteriormente consiguió su libertad. Terminó convirtiéndose en uno de los maestros estoicos más respetados. No dejó escritos propios, pero uno de sus discípulos, Arriano, recopiló sus enseñanzas en obras como las Disertaciones y el Enquiridión. Epicteto llevó la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros al centro de su filosofía. Para él, la libertad auténtica no consistía simplemente en poder desplazarse sin restricciones, sino en no convertirse en esclavo de aquello que está fuera de nuestro control. Y después encontramos a Marco Aurelio, probablemente el estoico más famoso de todos. Lo curioso es que no fue un filósofo alejado del mundo, sino uno de los hombres más poderosos de su época, emperador del Imperio Romano. Gobernó mientras enfrentaba guerras, epidemias, conflictos políticos y enormes responsabilidades. A pesar de su posición, Marco Aurelio escribió para sí mismo una serie de reflexiones que posteriormente serían conocidas como Meditaciones. No fueron concebidas originalmente como un libro para publicar. Eran una especie de diario filosófico en el que se recordaba constantemente cómo debía comportarse. Resulta fascinante imaginar al hombre que gobernaba uno de los imperios más poderosos de la historia sentado en algún campamento militar, escribiendo recordatorios sobre la humildad, la paciencia y la fugacidad de la vida. Uno de los aspectos más interesantes del estoicismo es que no buscaba eliminar las emociones. A menudo se presenta a los estoicos como personas completamente frías, incapaces de sentir alegría, tristeza o afecto. Eso es una simplificación. Los estoicos consideraban que las emociones podían surgir naturalmente, pero creían que muchas de nuestras perturbaciones nacían de los juicios que hacemos sobre los acontecimientos. Por ejemplo, un acontecimiento puede ser desagradable, pero nuestra interpretación de ese acontecimiento puede aumentar enormemente nuestro sufrimiento. El objetivo era aprender a examinar esos juicios y responder de manera racional. También existe un dato curioso. El estoicismo no fue exclusivamente una filosofía para hombres ricos o poderosos. Desde sus primeros tiempos defendió la idea de que la capacidad racional era común a los seres humanos. En el mundo romano, además, encontramos estoicos procedentes de circunstancias sociales muy diferentes, como Epicteto, que había sido esclavo, y Marco Aurelio, que era emperador. Con el declive del mundo antiguo, el estoicismo dejó de existir como escuela organizada, pero sus ideas no desaparecieron. Muchos de sus textos sobrevivieron y fueron redescubiertos siglos después. Durante el Renacimiento, algunos pensadores volvieron a estudiar las obras de Séneca y Marco Aurelio, y posteriormente las ideas estoicas influyeron en distintas corrientes filosóficas. En los siglos XX y XXI, el estoicismo experimentó una nueva popularidad. Parte de su atractivo moderno se debe a que ofrece herramientas sencillas para enfrentarse a problemas muy humanos: la frustración, el miedo al futuro, la necesidad de aprobación, las pérdidas y la dificultad de aceptar aquello que no podemos cambiar. Pero quizá la mayor enseñanza del estoicismo sea también la más sencilla. Nuestra vida no depende únicamente de lo que nos sucede, sino de cómo respondemos a lo que nos sucede. No podemos decidir todas las circunstancias, pero sí podemos trabajar sobre nuestro carácter.
Eso explica por qué, después de más de 2000 años, las voces de Zenón, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio todavía parecen hablarle directamente al ser humano moderno. Vivimos rodeados de tecnología, información y posibilidades que los antiguos jamás imaginaron, pero seguimos enfrentándonos a problemas muy parecidos. Queremos controlar el futuro, buscamos reconocimiento, tememos perder lo que tenemos y sufrimos por cosas que quizá nunca ocurran. El estoicismo no promete una vida sin problemas. Promete algo diferente: aprender a atravesarlos con mayor claridad, dignidad y serenidad. Y quizá esa sea la razón por la que una filosofía nacida en un antiguo pórtico de Atenas continúa encontrando lectores más de 2 milenios después.